Gloria a Dios, Dios bendiga a todos los hermanos y las hermanas que se ponen en sintonía en el día de hoy, en la tarde de hoy o en la noche de hoy, ¿verdad? Depende en el momento que nos esté sintonizando. Estamos aquí compartiendo con el profesor, pastor y doctor Samuel Sullivan, ¿verdad? Que ha sacado un tiempito para compartir con nosotros, pero ya el profesor es de la casa. Pero para las personas nuevas que nos están sintonizando por primera vez, que no conocen al doctor Sullivan, le voy a pedir al profesor, el doctor Sullivan, que haga una presentación de su persona. Doctor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, buen día, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este lindo día. Para propósitos de esta conversación, este diálogo, lo que quisiera decir que he sido nacido y pentecostal toda mi vida, soy puertorriqueño, New York Origen, nacido y criado en Nueva York, presentemente los últimos 25 años viviendo aquí en Puerto Rico. He servido como pastor en 7 diferentes congregaciones y por la gracia de Dios, fundador de 2 de esas congregaciones, pero también he servido como pastor en iglesias no pentecostales, en iglesias históricas. Mi experiencia pastoral como misionero en América Latina y enseñando a través de Centro y Suramérica por más de 20 años en las iglesias comunidades pentecostales y no pentecostales en América Latina y en los Estados Unidos, mayormente en Nueva York, Boston, bueno, en los Estados Unidos. Mis estudios, soy egresado del Colegio Bíblico Pentecostal de las Asambleas de Dios en Springfield, Missouri, con un bachillerato en educación cristiana. Más adelante, por la gracia del Señor, recibí una maestría en divinidades con un énfasis en griego y hebreo, exégesis bíblico, del seminario Western Theological Seminary en Michigan. Y ahí entonces pasé a hacer una maestría en teología sistemática en el seminario Union en Nueva York y más adelante una maestría en filosofía en el programa conjunto de Union Seminary Columbia University en Nueva York y por la gracia de Dios poder terminar un doctorado PhD en teología sistemática contemporánea. Entonces, he servido en varias facultades teológicas, en el Seminario Teológico de Nueva York por 10 años. Más adelante pasé a la facultad como catedrático permanente en el Seminario Teológico Andover Newton Theological School en Boston, donde serví como catedrático permanente. Y durante ese tiempo también serví como profesora adjunta en la Escuela de Medicina en Harvard, como teólogo evangélico pentecostal en el programa de espiritualidad y medicina. Y estuve sirviendo en esa capacidad por 6 años en Harvard. Y entonces me mudé a Puerto Rico. He servido también como misionero teólogo, como dije, en América Latina, Centroamérica, por 10 años en Rusia, en Moscú, 10 años en España y Europa, trabajando con iglesias en los distintos países europeos y también con misioneros trabajando en el norte de África con musulmanes. Entonces, así una diversidad de cositas en la obra del Señor y siempre de una perspectiva y de una experiencia y no solamente experiencia, pero de estudios críticos extendidos sobre el pentecostalismo. Serví también como presidente de la Sociedad de Estudios Pentecostales en los Estados Unidos y Canadá. Como su presidente de esta organización de teólogos pentecostales, que también incluía Canadá, los Estados Unidos y también tenían los miembros de América Latina y Europa. Entonces, he estado íntimamente relacionado no solamente con la experiencia pentecostal, sino con el pensamiento crítico, teológico de la comunidad pentecostal. Excelente, profesor. Y ya que usted mencionó la Universidad de Harvard, enfocado a eso, parecería como que cuando usted estuvo participando como teólogo en esa universidad, le pregunto, ¿era
en esa facultad de medicina como teólogo o era un campo que había en esa facultad de teología? Le hago la pregunta porque me gustaría que usted nos dijera Mm. qué se necesita o qué se necesitó para que esta universidad ¿verdad? Le reconociera usted o lo considerara usted para ser doctor en ese campo. Bueno, en el 1900 creo que fue para el 95, 96, el doctor Herbert Benson, eh, médico especialista en corazón en la Facultad de Medicina en Harvard, él quiso iniciar un programa, una nueva iniciativa experimental, porque él es judío, agnóstico, pero él estaba convencido como médico que los factores de fe y oración tenían un impacto directo en la recuperación de sus pacientes. Y él quería probarlo científicamente. Y entonces la Escuela de Medicina Harvard le aceptó crear un equipo de investigación para iniciar como una prueba de lo que sería ese tipo de curso. Entonces, ese equipo se componía mayormente de médicos, diferentes especialistas y psicólogos, psiquiatras, y a mí se me invitó como teólogo. Yo estaba funcionando como teólogo catedrático permanente en el seminario Andover Newton en Boston, que es en sí la escuela de teología graduada más antigua de los Estados Unidos. Y ahí entonces él me invita como teólogo evangélico pentecostal a ser parte de esa facultad de estudio en el Departamento de Espiritualidad y Medicina. Era un nuevo programa, no era un departamento, era un nuevo programa, un nuevo esfuerzo de la relación de la medicina, la fe y la espiritualidad. Entonces, como catedrático reconocido en los Estados Unidos, es que Harvard me extiende la invitación a ser el teólogo de ese equipo. Había otro teólogo, el otro era católico romano. Yo representaba el protestantismo y como Excelente, pentecostal. excelente, profesor. Y entonces, ¿qué se necesita para una persona poderse llamar teólogo académico o teólogo catedrático, ¿verdad? Para las personas que nos sintonizan y están con nosotros, ¿cómo yo me convierto en un teólogo académico? ¿Hay alguna diferencia entre un teólogo académico y un teólogo ministerial o es más o menos todo lo mismo? Bueno, primero déjeme recomendar un libro por R.C. Sproul, a donde él responde claramente a esa pregunta. El título del libro es Everyone's a Theologian. Todos son teólogos. Entonces es como uno define. Teólogo es cualquier persona que reflexiona sobre temas relacionados con Dios. Entonces, entre los teólogos más conocidos por ahí son ateos, porque su tarea de negar la existencia de Dios es una tarea, es una reflexión teológica. Entonces, es el uso genérico del concepto teólogo. Entonces, en el caso de la iglesia cristiana, está primero el no creyente. El no creyente, mire, tiene más teología, yo creo que mucha de la gente en la iglesia, porque tiene opiniones sobre todo lo que tiene que ver con Dios y el mundo y el ser humano, pero no es creyente, pero está haciendo teología. Es decir, y una teología sumamente limitada, ignorante, de su ignorancia. ¿Ok? Pero entonces en el caso de la iglesia tenemos el laico, el hermano y la hermana común, típica en la iglesia, que lo que conoce es la escuela bíblica y quizá el instituto bíblico local, y ahí a través de la escuela bíblica, la predicación y el culto va asumiendo unos conceptos doctrinales, teológicos. ¿Ok? Entonces, eso es un teólogo popular laico, con una preparación bíblica teológica sumamente limitada. Pero entonces tenemos, y hay una variedad entre esos laicos, porque hay algunos hermanos
entonces van los 3 o 4 años al instituto bíblico, se preparan un poco más, pero todavía es teología laica, no es un estudio crítico, bíblico, teológico. Pero entonces podemos pasar a otra categoría que es el teólogo pastor o pastora. Pero estos son aquellos pastores y pastoras que han estudiado más que la escuela bíblica, más que el instituto. Por lo menos un bachillerato en Biblia o teología del colegio bíblico. Por lo menos. ¿Ok? Entonces ya ellos están ahí, han asumido un poquito más de preparación. Pero entonces llegamos al pastor teólogo que está mucho mejor preparado, que se entiende que por lo menos posee una maestría en divinidades. La maestría en divinidades es un programa académico donde se estudian las 5 o 6 materias mayores en el campo teológico, es decir, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, historia de la iglesia, teología sistemática, teología bíblica, ética, pastoral, etcétera. Ahí entonces, eso es un programa en los Estados Unidos que, si es un programa serio, le va a tomar de 5 a 6 años, tiempo completo. Son de 90 a 120 créditos graduados. Es un programa de maestría. Entonces, ya eso es un teólogo pastoral. Entonces pasamos a otra categoría de teólogo, que es el teólogo académico. O vamos a ponerle, sí, académico. Y el teólogo académico se espera que por lo menos tenga una maestría en divinidades, un título universitario, bachillerato, una maestría en divinidades y por lo menos una segunda maestría y PhD, un doctorado en uno de los 5 campos teológicos, el PhD en historia, en exégesis bíblica, en sistemática, en ética, un PhD universitario acreditado. Y aquí tengo que enfatizar que los títulos que estoy comentando, estoy asumiendo que están debidamente acreditados. Ahora viene entonces el último rango, que es el teólogo profesional. Profesional que de nuevo se entiende que tiene una maestría en divinidades, 1 a 2 o 3 otras maestrías y un PhD en uno de los campos especializados. Y la diferencia es que es el teólogo que se ha dedicado a escribir los libros de estudio para los teólogos. Son los autores de los libros que van tratando de forma especializada en los temas de teología. Y esos son los autores, y ellos son los académicos profesionales que dedican su vida a la preparación de esos textos de estudio. Ahora aquí enfatizo, ¿verdad?, que es triste que hay una gama de miles de teólogos con títulos teológicos que no están acreditados por nadie, que los han comprado en el internet y se pasan por nuestras iglesias como teólogos y teólogas. La mayoría no tienen ninguna preparación seria, académica. Han comprado los títulos. Y triste decir que en eso han caído muchos latinos, muchos, algunos ignorantemente creyendo que están adquiriendo un doctorado por el internet y pagándolo. Lo que están haciendo es comprándolo. Otros intencionalmente lo compran sabiendo que son títulos fatulos. No son títulos acreditados por las agencias reconocidas de acreditación. Entonces, eso es una gran diferencia y es un gran peligro. Me encuentro con muchos de ellos en tantas ocasiones
Y tristemente, por su pobre preparación, la cantidad de errores y disparates que comparten como teólogos, porque no lo son. Pero la iglesia y la comunidad cristiana típicamente no sabe distinguir un teólogo de otro. Entonces cualquiera que se presente con mucha labia, con mucho hablar, y dice que es doctor, se le recibe. Entonces carece de la seriedad de la preparación académica, de experiencia cristiana, ¿verdad? Y yo creo para ser teólogo cristiano, sobre todo, tiene que ser cristiano, nacer de nuevo, porque hay teólogos hoy bien preparados, tengo que decir, académicamente, pero no son cristianos. El ser teólogo no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano nos hace cristianos en nuestra fe en Jesucristo, nuestro nacer de nuevo, la esperanza de la redención, justificación, la salvación que tenemos en Cristo a la luz de la palabra. Correcto, profesor. Y para ampliar, ¿verdad? Porque he visto muchas personas, y tanto en Puerto Rico como aquí, donde yo estoy en Texas, que por ejemplo, viene una iglesia, crea un instituto, eh, trae alguna persona que sea un doctor o que tenga una maestría, da una clase, posteriormente te dan un certificado o te dan un título o inclusive Ujú. te dan hasta un bachillerato. La pregunta es entonces, ¿cuál es la diferencia entre un bachillerato o un título acreditado y un lugar o un instituto que contrate a lo mejor a un doctor y te dé unas clases y te dé unos talleres y te dé un título? Porque parece que hay un poco de confusión en ese sentido. Bueno, déjeme comenzar describiéndolo de esta forma. ¿Iría usted a un médico porque usted se encuentra con una condición de diabetes o del corazón y que usted descubra que el título que tiene en la pared se lo dio los otros días en una conferencia de un fin de semana y ahí se está pasando como médico? ¿Usted tomaría en serio ir a ese médico? Eso es lo que tenemos. ¿Ve? Es decir, los títulos no son otorgados por individuos. Por ejemplo, yo dirijo el Centro de Estudios Teológicos Internacional, a donde nosotros ofrecemos, después de la conclusión de un curso de 18, de 20 a 23, 24 horas de estudio, nosotros ofrecimos una certificación dejando saber que usted participó en un curso. Pero eso no tiene que ver nada con un título, de nada. Es simplemente un reconocimiento que usted dedicó 20, 26 horas al estudio sistemático con un profesor preparado en ese tema. Pero nosotros jamás vamos a otorgar títulos. Nosotros no tenemos los recursos académicos, ni la biblioteca, etcétera, ni la acreditación necesaria para reconocer tal título. Pero recientemente estuve yo predicando en una iglesia aquí en Puerto Rico. El pastor me se acerca después, me dice: Sullivan, yo te quiero reclutar para nuestra universidad teológica, porque nosotros ofrecemos bachillerato, maestría y doctorado. Y yo le dije: hermano, ¿y a dónde ustedes se reúnen? Porque yo dije, esto es un templo pequeño. Ustedes tienen otras facilidades. Hermano, aquí mismo. ¿Y su biblioteca? ¿A dónde está su biblioteca? ¿Y quiénes son sus otros profesores? Graduados del mismo instituto o universidad de la iglesia. Profesor, déjeme interrumpirlo ahí porque usted acaba de decir Ajá. algo bien importante para que nos los aclare. ¿Qué importancia, si alguna, tiene el que un instituto o una entidad que diga que tiene un instituto, qué importancia tiene que tenga una biblioteca para su acreditación? Es qué tan importante es una buena biblioteca para una institución teológica y académica. Bueno, no hay ninguna acreditación
para ninguna institución que desea ofrecer un título que no tenga una biblioteca. Y no estoy hablando de biblioteca en el aire, no estoy hablando de biblioteca en the cloud, no estoy hablando de biblioteca del Internet. No. Déjeme darle un ejemplo. Cuando yo serví como vicepresidente en la Interamericana, aquí en Puerto Rico, se me llamó para yo fundar el programa doctoral PhD en teología de la Universidad Interamericana. Y lo primero que yo compartí con el presidente y la junta de la universidad, que para nosotros establecer e iniciar un programa serio académico, PhD, lo primero que teníamos que hacer es establecer una biblioteca seria teológica y que la universidad tenía que estar preparado para invertir $50,000 por lo menos por 10 años para establecer una biblioteca teológica a nivel doctoral seria. Ahora, la Interamericana tiene varias grandes bibliotecas, pero ninguna para los propósitos doctorales teológicas. Ninguna. Entonces me miraban, no, vamos a usar el Internet, porque el Internet, yo le dije, señor presidente, ustedes están equivocados. El Internet puede ser útil y es útil, pero jamás puede sustituir una biblioteca residente para aquellos que van a estar estudiando, a donde están las obras maestras antiguas, clásicas, críticas, que no están accesibles así en el Internet. Entonces se requiere cientos de miles de dólares de parte de una institución para poder proveer una biblioteca, especialmente si es nivel doctoral, olvídese, pero por lo menos por una biblioteca de maestría en divinidades. Correcto. O sea, doctor, podemos decir que si yo me gradúo de un instituto o una universidad que no cuenta con una buena biblioteca, pues eso vendría a ser sinónimo de que esa institución no tiene las acreditaciones que verdaderamente conllevan un título teológico. Sí, no lo tiene. Ok, No es uno de los mejores indicadores, es eso, no lo tiene. Y correcto. si uno le pregunta a la persona, dígame, ¿en qué usted se especializó? Usted tiene este título. Es triste, me he encontrado con esta situación en una convención y 2 o 3 veces que anuncian el doctor teólogo está con nosotros. Yo muy contento de conocer otro teólogo pentecostal, me le acerco, hermano, qué bien, y a dónde estudió tal lugar. Y su especialización, hermano, ¿qué fue el doctoral? Oh, yo escribí una tesis de 100 páginas, pero ¿qué es su especialización? No saben ni de lo que yo estoy hablando, Wow. pero se presentan como un doctor en teología. Entonces yo he aprendido con mucho respeto y cuidado a hacer unas preguntas clave cuando me encuentro con personas así. Y en la gran mayoría de ellas, ellos no saben ni lo que estoy hablando, porque los títulos que tienen son comprados. Y es triste porque en muchas ocasiones son hermanos y hermanas que aman al Señor, que han sido manipulados por charlatanes de la iglesia y tienen la intención y el deseo de estudiar para prepararse a servir al Señor. Pero algunos de ellos, por ignorancia de la naturaleza académica del estudio teológico, los usan, ¿ve? Pero hay otros que son unos listos, son unos manipuladores que usan los programas y los títulos para manipular la iglesia y sacarle dinero a la iglesia, ¿ve? Entiendo muy Entonces, bien. ya es pecado. Y qué triste, tenemos un gran grupo de ellos y de ellas con títulos fatulos, títulos que no tienen ni lo que vale el papel que tiene el título. Amén, gracias profesor. De verdad, ha sido un placer y quiero agradecerle por siempre estar disponible para nosotros y para contestar, ¿verdad?, estas inquietudes y estas preguntas. De verdad, muchas gracias. También quiero aprovechar y agradecer a todos los hermanos que se han conectado y han tenido en bien sacar un tiempito para ver este video y compartir, ¿verdad?, con nosotros.
y les exhorto a que le den like y que si pueden compartan este video para, ¿verdad? Que me puedan ayudar, nos puedan ayudar al crecimiento del canal. Y entonces será hasta una próxima ocasión en la que podamos compartir con ustedes. Dios les bendiga. Dios le bendiga, la paz del Señor sea con ustedes.